La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Preparemos el Domingo, un programa que te ayudará a estar dispuesto a la escucha de la palabra de Dios, que luego de proclamada se hace Eucaristía y se hace comida. Ven a celebrar el amor de Dios, se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. ¿Qué tal, mis amigos? Les saluda el Padre Jesús Rangel para compartir con ustedes estos minutos que nos llevan a la preparación de este segundo domingo de Cuaresma de este ciclo B, en el cual estamos acompañados del evangelista San Marcos. Y en este segundo domingo la liturgia nos presenta la transfiguración en el monte Tabor de nuestro Señor Jesucristo. Es la revelación de la gloria que precede la prueba suprema de la cruz y anticipa la victoria de la resurrección. Pedro, Santiago y Juan fueron testigos de este evento extraordinario. El Evangelio de hoy relata que Jesús los llamó aparte y los llevó consigo a un monte alto. La subida de los discípulos al Tabor nos impulsa a reflexionar sobre el itinerario penitencial de estos días de Cuaresma. También la Cuaresma es un camino de subida. Es una invitación a redescubrir el silencio pacificador y regenerador de la meditación. Se trata de un esfuerzo de purificación del corazón para liberarlo del pecado que pesa sobre él. Ciertamente se trata de un camino arduo, pero que orienta hacia una meta rica en belleza, esplendor y alegría. En la transfiguración se oye la voz del Padre Celestial. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Estas palabras encierran todo el programa de la Cuaresma. Debemos ponernos a la escucha de Jesús. Él nos revela al Padre, porque como Hijo eterno es imagen de Dios invisible, pero al mismo tiempo como verdadero Hijo del Hombre revela lo que sabemos, revela el nombre al hombre. Es decir, no tengamos miedo a Cristo. Al elevarnos a la altura de su vida divina, no nos aleja de nuestra humanidad, sino que por el contrario nos humaniza, dando sentido pleno a nuestra existencia personal y social, a este redescubrimiento cada vez más vivo de Jesús. También nos impulsa a la perspectiva del gran jubileo que este año se prepara en torno a San José, a la contemplación de Cristo, una contemplación que debe alimentar el Evangelio y la oración, y que tiene que ir acompañada por una conversión auténtica, por el redescubrimiento constante de la caridad como ley de vida diaria de un cristiano. Pidamos al buen Dios que ilumine nuestros corazones para entender la Escritura este domingo. Te pedimos, Señor, que crees en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación, en la Escritura, en los acontecimientos y en las personas, y sobre todo en los pobres, en los que sufren, en los más vulnerables, en las víctimas de esta pandemia. Tu palabra nos orienta a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros, como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado a tu Espíritu Santo. Amén. Primer paso, leer el texto. ¿Qué dice el texto? Del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió con ellos solos a una montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador,
como no puede dejarlo ningún batanero del mundo, se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó no comentar a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Segundo paso, meditar. ¿Qué me dice Dios a mí en este texto? En este segundo domingo de Cuaresma del Evangelio de San Marcos nos presenta la transfiguración de Jesús, como ya lo decíamos al principio, uno de los grandes acontecimientos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y la mayoría de estos están relacionados con las fiestas del pueblo judío. En este caso, este está relacionado con la fiesta de las tiendas, que se realizaba una semana posterior a la gran fiesta de la expiación. De allí que la lectura comienza diciendo 6 días después. Jesús se encontraba junto con 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y con ellos sube a una montaña. La figura del monte que aparece una y otra vez, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hace referencia a la montaña como un lugar de mayor cercanía a Dios, lugar de ascenso. Vale recordar las similitudes del relato de la transfiguración con el ascenso de Moisés al monte elevado, que nos narra el Éxodo en el capítulo 24, versículos del 12 al 18. Jesús se transfiguró, dice la palabra de Dios, y sus vestiduras quedaron blancas y resplandecientes, signo de la gloria de Dios. Es importante destacar que estos signos de vestiduras blancas y resplandecientes son la manifestación de quién era Jesús. Ya había dicho que él era el Mesías. Ahora se manifiesta como antiguamente se le manifestó a Moisés también en un monte. Dios desde ahora no se aparece hablando en una nube de fuego como pasaba en el Antiguo Testamento, sino que la autoridad de su Hijo Jesús, manifestándose como el Cristo, el Mesías, es entonces como una nueva teofanía, es decir, una manifestación de un Dios vivo y verdadero. Dice la palabra que se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Es decir, ante Jesús está quien representa la ley, que es Moisés, y quien representa a los profetas, que es Elías. Los 3 discípulos estaban impresionados por lo que veían. Se apodera de ellos el temor de Dios y quedan paralizados ante la magnanimidad de lo que veían sus ojos. Pedro, sin saber qué decir, expresa lo bien que se siente en el lugar y propone construir una choza para cada uno. Esto último está relacionado con la fiesta de las tiendas que se estaba desenvolviendo, como les decía al comienzo de esta parte de la reflexión. Y apareció una nube y se escuchó una voz que decía: Este es mi Hijo querido, escúchenlo. La nube solía acompañar las apariciones de Dios y manifestaba su majestad y poder. La transfiguración de Jesús significa que el tiempo mesiánico ha llegado, a la vez que es una prefiguración de la resurrección y la gloria del reino de los cielos. Destacamos la voz que se escucha, que son las mismas palabras escuchadas en el bautismo de Jesús. El Verbo hecho carne debe ser escuchado, y esto también significa obedecido.
La transfiguración es la confirmación de la confesión de fe de Pedro y la unidad entre la primera alianza y la nueva alianza. Tercer paso, rezar. ¿Qué le quiero decir yo a Dios sobre el texto? Mis queridos hermanos, en esta parte de la lección quiero invitarte a que tomemos la segunda lectura de este domingo, que es de la carta de Pablo a los romanos. Dice, teniendo todo esto en cuenta, ¿qué podemos decir? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién estará en contra? El que no reservó su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a regalar todo lo demás con Él? ¿Quién acusará a los que Dios eligió? Si Dios absuelve, ¿quién condenará? ¿Será acaso Cristo Jesús, que murió y después resucitó y está a la diestra de Dios y suplica por cada uno de nosotros? Una hermosa oración, la que meditamos en esta segunda lectura del día domingo segundo de Cuaresma. Vamos a releerla y vamos a hacerla nuestra oración, tomando esa frase que más nos gusta. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién estará con nosotros? Que el Señor nos ilumine y nuestra oración sea una de las grandes virtudes en esta Cuaresma. Amén. Cuarto paso, actuar. ¿Qué hacer como resultado de la oración? La oración debe movernos a actuar. Mis queridos hermanos que nos escuchan a través de las diferentes emisoras que transmiten nuestro programa, el Señor te pide a ti y me pide a mí que reconozcamos a Jesús como Salvador, y en este tiempo de Cuaresma nos invita a realizar un buen examen de conciencia para entender que Jesús es mi Salvador y que muchas veces no lo escuché. Por lo tanto, también esto debe llevarnos, después del examen de conciencia, a una reconciliación con Dios a través de una buena confesión. Generalmente la gente se confiesa de Cuaresma en Cuaresma, pero Dios nos regala los 365 días del año y nos da la oportunidad de acercarnos en algún momento de nuestra vida a reconciliarnos con Él a través del sacramento de la confesión. Reconocer a Jesús como nuestro Salvador, como nos lo presentan hoy las lecturas, el Evangelio, la segunda, y que ya desde la primera lectura, en ese pacto con Abraham, se perfila al Mesías, es reconocer que no estamos solos y que caminamos con Él. Por lo tanto, debemos proponernos durante este tiempo de Cuaresma, de ser posible algún momento para retirarnos, para hacer nuestro propio desierto espiritual, para reconocer a Jesús en el hermano que sufre. En este tiempo de pandemia, ¿cuántas personas que están solas en sus casas necesitan, así sea, de un mensaje tranquilizador, de una llamada, de un mensaje que se les pueda enviar, que les anime a seguir adelante para que no pierdan la esperanza? Cuaresma es tiempo de conversión, conversión es vida eterna, y a través de la pandemia el Señor también nos da esa oportunidad, permitiendo la prueba a que nos acerquemos más a Él. Que el Señor te bendiga donde quiera que te encuentres. Desde la parroquia Santos Apóstoles Pedro y Pablo de Guayama, habló para ti el Padre Jesús Rangel. Será hasta una nueva oportunidad. Preparemos el domingo. Este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora. Puedes comunicarte a Omecos, P.O. Box 7520, Ponce, Puerto Rico 00732-7520 o a omecosponce@gmail.com. Puedes comunicarte con nosotros al teléfono 787-843-1548. De su presencia.